¿Alguna vez se han preguntado cómo un pedazo de selva, así, de la nada, se convierte en un pueblo lleno de vida? Bueno, hoy vamos a contar la historia de los Naranjos, una comunidad que, literalmente, fue forjada a mano entre la naturaleza salvaje y la pura determinación de su gente. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿no? ¿Cómo nace una comunidad desde cero? Pero la respuesta, la respuesta es otra cosa. Aquí no estamos hablando de planos ni de arquitectos. Estamos hablando de sudor, de decisiones que cambiaron el rumbo de todo, de momentos clave. Y vamos a seguir ese rastro, paso a paso. Y bueno, nuestro viaje nos lleva a un punto muy específico en el mapa, un lugar que es mucho más que una simple coordenada. Oficialmente se llama Parroquia José Nucete Sardi, pero para todos es simplemente Los Naranjos. Y lo que lo hace tan especial, tan único, es que nació justo en la frontera, en esa línea que divide y a la vez une a los estados de Mérida y Zulia. Esa dualidad, esa mezcla, es la clave para entender toda su historia. Entonces, pensemos un poco en esto. ¿Qué significaba realmente vivir en una frontera así? Mucho antes de que los mapas y las leyes lo dejaran todo claro, Los Naranjos era, en esencia, una tierra con dos almas. Imaginen lo que era el día a día. Por años, la gente de Los Naranjos vivía una realidad doble. Por un lado, recibían la influencia del frío andino de Mérida, y por el otro, el calorcito del Zulia. No era una cosa o la otra, eran las dos al mismo tiempo. Y claro, esa mezcla creó una identidad completamente mestiza, una cultura fronteriza que no se parecía a nada. Pero para entender cómo se llegó a esa identidad tan particular, tenemos que rebobinar la cinta, irnos hasta el principio de todo. A una época en la que no había ni casas ni caminos, solo selva. Aquí es donde empieza la verdadera épica de Los Naranjos, la lucha del ser humano por domar la naturaleza. Claro, esta transformación de selva a comunidad no pasó de un día para otro. Fue un proceso lento de décadas. Todo arranca por allá en los años 30, con la llegada de los primeros valientes, los pioneros. Luego, un gran salto en el 58 con algo que lo cambió todo, una carretera. Para el 68, el lugar ya tenía su propio nombre. Y el capítulo, digamos, se cierra en 1992, cuando por fin recibe su reconocimiento oficial. Ahora sí, vamos a ver de cerca cada uno de esos momentos. A ver, tratemos de ponernos en esa situación. Década de 1930. Aquí no hay nada, cero. Solo el sonido de la selva, ni un camino, ni luz eléctrica, nada de nada. Y a este mundo llegaron los primeros pobladores. Gente que, a puro machete y con una voluntad de hierro, empezó a abrirse paso, a limpiar la tierra, a sembrar y a construir los cimientos de un futuro que, en ese momento, solo existía en su imaginación. Y entonces, llega 1958. Este año es clave, fundamental. ¿Por qué? Por una carretera. Algo que hoy nos parece tan simple, pero que en ese momento lo cambió absolutamente todo. De repente, este pequeño grupo de casas aislado estaba conectado con el resto del país. Ya no estaban solos. Empezó a fluir el comercio, la gente, las ideas, y el caserío, simplemente explotó en crecimiento. Pasan 10 años. Llegamos a 1968. Y este lugar ya es un caserío con vida propia, con movimiento. Pero le faltaba un nombre, una identidad. Y lo curioso es que la inspiración no vino de un héroe o de una fecha patria, no. Vino de la misma tierra, de una hacienda local que se llamaba Los Naranjos. El nombre pegó, se popularizó y ahí se quedó. Un recordatorio constante de sus raíces agrícolas. Pero claro, crecer siempre trae nuevos desafíos. Con más gente, más comercio, más actividad, el caserío necesitaba una estructura, algo más formal. Ya era hora de que Los Naranjos dejara de ser solo un nombre popular para convertirse en una entidad con un lugar oficial en el mapa. Este camino para ser oficiales tuvo dos paradas importantes. La primera fue en 1988, cuando lo nombran municipio foráneo, que era como un primer reconocimiento, ¿saben? Un paso intermedio. Pero la consolidación de verdad llegó 4 años después, en 1992, cuando por fin alcanza el estatus completo de parroquia,
Esa ya era su identidad política definitiva. ¿Y qué fue lo que empujó este último cambio? Pues, curiosamente, no fue una lucha interna del pueblo, sino algo que pasó a nivel nacional. En 1992 salió una nueva ley que reorganizó todo el mapa político del país. Y para los naranjos, esto fue clave. Significó que su estatus por fin se consolidaba. La ley les dio de una vez por todas el reconocimiento que su crecimiento y su historia ya se merecían. Y aquí la historia da un giro bastante interesante, porque aunque todo mundo la conoce como Los Naranjos, su nombre oficial es otro: Parroquia José Nucete Sardi. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta inevitable. Exacto. ¿Quién fue José Nucete Sardi? Y más importante aún, ¿por qué su nombre terminó ligado para siempre a una comunidad con la que a simple vista no parecía tener ninguna conexión directa? Vamos a conocer al hombre detrás del nombre oficial. Resulta que José Vicente Nucete Sardino no era un pionero ni un agricultor. Era un intelectual, un historiador muy respetado, periodista, diplomático, una figura importante del estado Mérida. Así que nombrar la parroquia en su honor fue una decisión muy simbólica. Fue una forma de anclar a esta nueva comunidad, nacida en la frontera, a la profunda herencia cultural e histórica de Mérida. Como para darle un linaje, un pedigrí que iba más allá de sus humildes orígenes en la selva. Bueno, ya vimos cómo nació y cómo se hizo oficial, pero ¿en qué se convirtió todo aquello? ¿En qué se transformó ese asentamiento de pioneros después de tantas décadas de esfuerzo? Hoy, Los Naranjos es un verdadero motor agrícola y ganadero para toda la región. Un auténtico corazón productivo. Esa selva virgen de los años 30 ahora es tierra que alimenta no solo a su gente, sino a todas las zonas vecinas. Es, al final, el legado vivo de aquellos primeros pioneros, la culminación de su visión y de su trabajo incansable. Al final, la historia de Los Naranjos nos deja con una idea muy poderosa. Nos enseña que una comunidad no es solo un punto en un mapa, es una historia viva, que respira. Se construye con el trabajo de la gente, se moldea por la geografía, se formaliza con leyes y se alimenta con la memoria. Nos demuestra que la identidad no es algo que se encuentra por ahí, es algo que se construye, día a día, generación tras generación.